Hola, bienvenido a tu podcast El Templo para el Conocimiento, donde lo único que sabemos es que no sabemos nada, justamente lo necesario para iniciar tu crecimiento personal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast El Templo para el Conocimiento, donde lo único que sabemos es que no sabemos nada, justamente lo necesario para iniciar tu crecimiento personal. Estamos muy emocionados porque traemos aquí un episodio más, un capítulo más, donde traemos un tema súper interesante, Rafa. El episodio pasado estuvimos hablando sobre el éxito, que es la opinión de nosotros sobre el éxito. Y, y Rafa, pues para este tema queremos compartir un poco sobre dónde se puede tener más éxito, Rafa. ¿Crees que se pueda tener más éxito mediante un empleo o crees que el éxito esté en el emprendimiento? Pues va a ser muy interesante saberlo, Eric. Tan solo, pues, pienso yo que deberíamos de empezar por encontrar las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en lo que es un empleo. Un empleo es tú vas y te rentas, lo podremos decir de esa manera, a una persona, un jefe, un patrón, una compañía, una empresa, le vendes tu tiempo y ellos te van a ocupar en hacer algunas actividades, dependiendo de lo que tú sepas hacer o en lo que tú estés capacitado, vas a empezar a trabajar en esa área y cuando tú termines tu jornada laboral, ellos a ti te van a pagar cierta cantidad de dinero, ¿cierto, Eric? ¿Y cuál vendría siendo lo que es un emprendimiento? En simples Pues, palabras. pues yo creo que en simples palabras, Rafa, es desarrollar un proyecto o un negocio, que básicamente un negocio. Ese vendría siendo un emprendimiento. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias, Rafa? Creo que el objetivo en ambos sería generar un ingreso o ganar dinero, pero ¿cuáles serían las diferencias como tal? Bueno, pues primero que nada, yo pienso que si nos vamos por el lado del dinero, este, en un emprendimiento tú empiezas ganando relativamente poco. ¿Por qué? Porque tienes que hacer inversiones, tienes que hacer compras, tal vez solicitar permisos, dependiendo de qué ramo tú te vas a especializar, ¿verdad? Y como tienes esos gastos, pues tus ganancias son mínimas. Pero ¿qué sucede? Dependiendo de cómo vaya creciendo tu negocio, tu emprendimiento, empieza a ver esa escala de dinero que empieza poco a poco a ir creciendo. Pienso yo que ahí está una de las principales diferencias a comparación de lo que es un empleo. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en un empleo, como ya comentaba, trabajas cierta cantidad de horas, llega tu día de pago y dependiendo de tu sueldo, obtienes una cantidad. Lo interesante es que la próxima semana viene siendo aproximadamente la misma cantidad. Hay un tope, a eso me refiero. No puedes ganar más allá de lo que tu patrón te diga. Y pienso yo que esa sería la principal diferencia. En un empleo, tú tienes un dinero seguro, se podría decir de esta manera, y es fijo. Y en un emprendimiento es un poco más volátil la ganancia del dinero, o sea que puedes ganar más, puedes ganar menos, pero ahí es en donde está también la ventaja, porque dependiendo de lo que tú hagas, pues puedes ganar más, ¿no? Así, Eric. Cierto, Rafa. Pues obviamente, en sencillas palabras, yo creo que podemos decir que un empleo nos puede dar cierta seguridad o cierta estabilidad de que ya tenemos un salario físico fijo, ya sabemos cuánto vamos a ganar, ya sabemos que si trabajamos ciertas horas, pues sabemos de cuánto va a ser nuestro cheque. En cambio, un emprendimiento, pues a pesar de que tiene un esfuerzo que podría decirse que es superior al esfuerzo de un trabajo, especialmente en la etapa de iniciación, pero puede ser que el emprendimiento tenga el potencial de llegar a generar mucho más ingresos
que también es, como decías, es algo volátil, así como puedes generar cantidades súper altas ahorita, quizás el próximo mes o la próxima semana puedas ganar cantidades muy inferiores a las del mes pasado. Más sin embargo, Rafa, hemos visto, hemos dado cuenta de que el emprendimiento también nos da muchas ventajas sobre el empleo. Yo creo que no podemos decir que una cosa es buena, más o mejor que la otra, o no podemos decir que el empleo es malo, ni podemos decir que el emprendimiento es mejor. Yo creo que cada persona, dependiendo lo que está buscando en su vida, va a decidir qué es lo que es mejor para esa persona. Por ejemplo, yo digo, si una persona es una persona que quiere llevar su vida simplemente algo tranquilo, obteniendo un ingreso que le cubra sus gastos, eh, que él sepa que a tal hora va a salir y va a regresar a su casa y el resto del día lo tiene para hacer lo que él quiera hacer, pues el empleo puede ser una buena opción para esa persona. Más sin embargo, si eres una persona que a lo mejor tienes metas, sueños que a lo mejor son un poco más altos, que quieres eh, ser tu propio, manejar tu propio tiempo, eh, quizás llegar a generar cantidades súper altas, de que nadie te ponga un límite más que tú mismo, pues el emprendimiento puede ser una buena opción para ti. Ah, Cierto, cierto, muy ¿verdad? cierto, la verdad es que sí, o sea, depende mucho de qué es lo que tú estés buscando, Eric, ¿verdad? Depende mucho de lo que tú quieras lograr. Un empleo no es malo. Un empleo te da para vivir, te da lo básico. A veces te da un poco más allá de lo básico, ¿verdad? Pero si tú lo que estás buscando es, digamos, no tenerle que responder a nadie, o sea, que tú seas tu propio jefe, no lo puedes hacer en un empleo. En un empleo siempre vas a tener a alguien que te esté mandando, que te esté pidiendo o exigiendo las cosas, ¿verdad? Y en comparación a un emprendimiento, en el emprendimiento el que se exige las cosas eres tú mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo desmenuzamos un poco más? Por ejemplo, ¿has escuchado tú hablar, Eric, de el cuadrante del flujo de efectivo? Sí, 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 lo escuchaba Robert Kiyosaki, ¿verdad? Cierto, Fíjate que, cierto. fíjate que la forma en que él lo divide es una buena forma en que lo podemos explicar a las personas para que se entienda un poco cómo son los dos lados que nos explica Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces, si quieres explicarles un poquito de qué trata ese cuadrante del flujo del dinero, Rafa. Ok, mira, por aquí les vamos a ir poniendo una imagen para que ustedes puedan apreciar un poco más de qué es lo que estamos hablando, ¿cierto? Robert Kiyosaki, de entrada hay que hablar un poco de él, un poco de su historia para saber quién es. Él es un escritor de libros. Él ha escrito ya varios libros, la verdad no, no tengo contados cuántos son, pero él habla mucho sobre finanzas. Él te habla mucho sobre justamente esto, sobre las diferencias entre ser un empleado, ser un dueño de tu negocio, por ejemplo, un autoempleado o un inversionista. Él se enfoca mucho en estos, que te des cuenta de que, ¿cómo se diría? De las diferencias, de que veas tú qué es lo que te conviene, justamente lo que estamos hablando. Por ejemplo, él lo divide en dos lados, izquierda y derecha, y los divide entre, ah, pongámoslo de esta manera, entre ser empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el lado en mi pantalla yo lo estoy viendo del lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos que el empleado, ¿verdad? Tenemos el primer cuadrante, lo que viene siendo el empleado. Él te habla que lo que es un empleado y un autoempleado, primero que nada, como te comentaba hace rato, te da un ingreso lineal. ¿Qué es esto? Un salario fijo, un dinero con el cual tú semana tras semana estás contando con él y con el cual puedes pagar tus gastos. Esto es lo que te viene representando seguridad.
Sobre todo, por ejemplo, yo que soy padre de familia, es más complicado el estar haciendo un emprendimiento porque no es tan fácil tomar la decisión de correr el riesgo de, por ejemplo, no tener el pago de tu casa o el suficiente dinero para comprar alimentos. Necesitas algo más estable. He ahí el por qué se toma la opción de tener un empleo, de estar en un empleo, ¿verdad? Hay quienes deciden que ya aprendieron lo suficiente de su empleo y deciden hacerlo por su cuenta. Es lo que Robert Kiyosaki viene llamando como autoempleado. El autoempleado es el dueño de su propio empleo, dice Robert Kiyosaki. No es dueño de su tiempo. ¿Por qué? Porque el autoempleado, como es su empresa, es el primero que está allí, es el que abre, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo, una panadería, ¿verdad? El panadero, el ayudante del panadero trabajó mucho tiempo y tenía un horario fijo, le pagaban por la cantidad de panes que él hacía, ¿verdad? Después de que él aprendió a hacer los panes, toma la decisión de hacerlo por su cuenta y se va al autoempleo. ¿Cómo es esto? Él empieza a hacer panes por sus cuentas y los empieza a vender con sus familiares, con sus amigos y con más personas que poco a poco le van comprando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que antes él, por ejemplo, entraba, por un decir, 6 de la mañana y salía a 3 de la tarde. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Cuando eres ya autoempleado, tú no abres a las 6 de la mañana, tú tienes que estar quizás 1 hora o unas 2 horas antes. ¿Para qué? Para empezar a calentar los hornos, recibir a los proveedores, diferentes cosas que se van necesitando, ¿cierto, Eric? ¿Y qué sucede? Que cuando ya se van los demás empleados, tú eres el que se queda. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar, tienes facturas que pagar, tienes que ver situaciones que pasaron, como por ejemplo, si alguno de los hornos se te descompuso, tú eres el que tienes que estar allí hasta que esté reparado. Y pues esto es una de las principales diferencias entre el empleado y el autoempleado, ¿verdad, Eric? Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del lado de, del- de los dueños de negocio y de los inversionistas? ¿Qué pasa? Pues mira, Rafa, bien interesante y algo que me gustaría recalcar un poquito aquí sobre de este lado, que es el ingreso lineal, como lo marca Robert Kiyosaki. El ingreso lineal es si tú trabajas, estás ahí, recibes el ingreso, pero cuando tú ya no estás ahí, tu ingreso se para o no tienes ese ingreso. En cambio, ahora en este lado que nos marca Robert Kiyosaki, si nos damos cuenta, ahí nos dice que nos da libertad al lado de este derecho. Y de ese lado se encuentran los dueños de negocio. ¿Quiénes son los dueños de negocio? Son personas que desarrollan un sistema que trabaja para ellos. Un ejemplo muy común que podemos darle a la gente es el dueño de McDonald's. Y yo creo que si ahorita corremos un McDonald's y buscamos al dueño del McDonald's, yo creo que no lo encontramos ahorita en este momento. Así sean las 2 de la tarde, las 11 de la mañana, las 8 de la noche, no lo vamos a encontrar ahí, porque él ya no necesita estar ahí para que su negocio esté funcionando. Entonces el negocio de alguna forma ya está trabajando en automático. Entonces, a pesar de que él no esté ahí, él está recibiendo ingresos, que son los ingresos residuales. Esos son los dueños de negocio, pero también están los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas, Rafa? Pues son personas que invierten este dinero en propiedades, por así decirlo. Quizás alguien que compra una casa, por así decirlo, y, y la renta, la pone en renta. Entonces, él hace la inversión una sola vez, después pones esa casa de renta y mes a mes alguien le está pagando la renta y él está recibiendo ese ingreso residual. Prácticamente él ya no tiene que estar ahí como a diferencia de un empleo de que tiene que estar presente para poder estar generando ingresos. Entonces, podemos ver de que pues inversores y dueños de negocios pueden tener un potencial de generar ingresos mucho más altos. Ahora, Rafa,
capítulo pasado hablábamos sobre el éxito. ¿Tú crees que alguien como empleado del lado del cuadrante izquierdo pueda tener éxito en ese cuadrante? ¿Alguien como empleado o autoempleado? O autoempleado, exacto, Ujú. exacto. Bueno, es que como estábamos platicando en el podcast del éxito, depende muchísimo de lo que esta persona quiere. Si esta persona, por ejemplo, lo único que quiere es conseguir dinero, de ese lado lo va a encontrar hasta cierto tope. O sea, esa es una de las principales cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Del lado del ingreso lineal, no vas a poder ganar tú más. La única forma en la que tú ganes más es que, no sé, tal vez consigas un puesto más alto, ¿verdad? Pero ¿qué te lleva a eso? A muchísimas más responsabilidades. Cumples con esas responsabilidades, igual ganas un poco más, pero técnicamente nunca vas a poder ganar más allá de lo que viene siendo el dueño de la empresa, por así decirlo. Tienes un tope. Entonces, por ejemplo, para mí, supongamos que si tú estás ganando lo que viene siendo lo necesario para pagar tu casa, tu renta, tu comida, tu vestimenta, quizás en internet, todos estos gastos, y no te sobra un poco más, pues es muy difícil que logres el éxito. Si lo vemos de esa manera, para tú poder agarrar un poco más de dinero, vas a tenerle que invertir más tiempo. Vas a tener que hacer lo que en Estados Unidos llamamos overtime o tiempo extra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Regresando al tema de lo del éxito, el podcast pasado, si no lo han escuchado, por ahí va a andar, denle play, reproduzcanlo, está muy bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezas a perder ese tiempo que tú puedes darle a tus familiares, a tus hijos, o por qué no, a algún hobby, a algo que a ti te guste, ¿verdad? Algo que te llene. Eso no es éxito, Eric. Para mí eso no es éxito. Una de las cosas que te da el éxito, esto es una personal, es el que tengas tú el tiempo necesario para elegir qué es lo que quieres hacer con él. Si tú quieres utilizarlo para salir a pasear con tu esposa, con tus hijos, tengas ese tiempo. Si lo quieres utilizar para, no sé, leer un libro, Eric, ¿qué tal ahorita que ya viene la temporada de frío? ¿Qué tal tener el tiempo suficiente para estar allí arropadito leyendo un libro con una taza de chocolate? Eso es algo que para mí viene siendo éxito, ¿verdad? Un gusto, un placer que te puedes dar. Y cuando tú tienes que cumplir con un horario, una fecha establecida, no puedes hacerlo, no te puedes dar esos lujos, llamémoslo de esa manera. ¿Y tú, Eric, qué opinas? ¿Piensas que se puede lograr de ese lado? Fíjate, Rafa, yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que en esta vida tenemos que ir escalando poco a poco, porque a veces yo creo que cuando la gente piensa sobre emprender, pensamos que tenemos que dar un paso gigante. Y yo creo que el éxito se puede ir desarrollando desde el empleo. Y esta cuadrante de Robert Kiyosaki, yo lo veo de esta manera. Puedes empezar como empleado, después brincar como autoempleado y sucesivamente después brincarte a dueño de negocio y después irte a inversionista. Hace unos días, Rafa, estaba platicando con un compañero, con un amigo. Discutíamos sobre una persona que trabajaba en una compañía y por cuestiones del destino se tuvo que ir a esa compañía. No quiero entrar en detalles por si entran a ver el podcast. Pero esta persona, pues, duró mucho tiempo trabajando para esta compañía. eh, y después, pues le tocó irse de la compañía y no le quedó opción más que empezar a trabajar por su propia cuenta. Entonces se convirtió como en autoempleado. Ujú. eh, Se dio cuenta de que pues como autoempleado pues tenía mejor resultado que como empleado. Claro que ahora tiene más responsabilidades, tiene que como decías hace ratito, tienes que ser el primero que llega ahí, tienes que estar al pendiente de la herramienta, pagar a los empleados y muchas más responsabilidades que conlleva el autoempleado. Pero
te lleva más ingreso. Entonces, yo creo que te va elevando poco a poco y poco a poco también te va dando más libertades. A lo mejor te puede dar ahora un poco más de lujos. Ahora puede ir a comer a un restaurante un poco más caro, que como empleado quizás no se podía. Entonces, platicando con esta misma persona, me preguntaba o platicábamos, pues, ¿qué será mejor, quedarnos aquí como empleados o irnos a trabajar por nuestra propia cuenta? Yo le decía a él de esta manera, y es así como yo lo veo en mi opinión, Rafa. Mientras alguien esté como empleado, estamos trabajando para alguien más, siempre veamos el objetivo de ir escalando mientras estamos ahí. Si empezaste como barrendero, pues que tu objetivo sea ahora irte a supervisor. Si ya llegaste a supervisor, por ahora que tu objetivo sea irte a gerente. Y obviamente hablábamos también hace ratito, Rafa, que en el empleo pues siempre va a haber un límite. Pero mientras estás ahí, que tu objetivo sea ir escalando poco a poco, que sea como una escuela. Le decía a esa persona, le decía, que tómalo mientras estés en un empleo, escala, pero tómalo como un aprendizaje, pero que siempre tu objetivo sea buscar algo para ti mismo, trabajar por tu propia cuenta. Entonces, eso yo le comentaba a él, ¿no? Que siempre, pues en mi opinión, yo pienso como dueños de negocio, podemos tener mejores beneficios. Claro que no es nada sencillo, pero yo pienso que es el objetivo que todos deberíamos de poner, ¿no? Siempre buscar algo propio, algo para nosotros mismos, algo que nos pueda dar esa libertad, ese tiempo y ese éxito pleno, que es lo que hablábamos en el episodio pasado. Sí, exactamente, Eric. Sí, 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 tienes toda la razón. Me gustaría, bueno, es que estoy viendo la imagen del cuadrante de flujo y me quedo pensando, ¿cómo sería un ejemplo simple de cómo dividir esto? Pensaba yo, tal vez un puesto de tacos, algo muy común en México, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. El empleado es el que está ahí picando la carne, picando la cebolla, preparando las salsas, ¿verdad? Aprende el trabajo y se lanza como autoempleado. O sea, ¿qué hace? Se construye su carrito y empieza a preparar los tacos por su cuenta y los pone a venta, ¿cierto? Luego viene siendo el dueño de negocio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el autoempleado y el dueño del negocio? Principalmente yo lo veo así, que ya nada más no es él el que está trabajando, sino que ya tiene personas a su cargo. Si lo ponemos en el puesto de tacos, puede ser que esta persona ya abrió un segundo puesto, que en el primer puesto ya tiene a ciertas personas que les instruyó y todo, y ahora él está dirigiendo el segundo puesto. Se podría decir que ya tiene más ingresos, ¿verdad? Y ya puede escoger un poco más su tiempo. ¿Por qué? Porque ya tiene a este grupo de personas que están trabajando para él. Y ahora, ¿qué viene siendo un inversor? El inversor, supongamos que este hombre que puso sus tacos, quiere empezar, pero ya no un carrito, sino locales. Entonces busca a otras personas que le presten el dinero para poder construir o rentar, dar el enganche, como le llamamos, dar el enganche de estos locales y él pueda continuar con el trabajo, ¿verdad? Ahí todos están ganando dinero y el inversor no tiene que estar presente allí, no tiene que estar ahí él picando la cebolla, cilantro, todo esto, ¿verdad? El dueño de negocios tiene que estar ah, vigilando ciertas cosas, que las cosas se hagan bien, o por lo menos es como yo lo estaba pensando, ¿verdad, Eric? Entonces, si nos quedamos reflexionando un poco sobre esto, ¿qué será? Bueno, la pregunta no es qué será mejor, sino ¿tú qué opción consideras que sea mejor para poder pasar de un lado al otro?
Wow, esa es una excelente pregunta que yo creo que muchas personas nos la hacemos muy constantemente, porque de repente vemos personas teniendo éxito como dueños de negocio, vemos los resultados que tienen y a lo mejor nos encontramos como empleados, pero nos preguntamos muy en el fondo, pues yo quisiera estar de aquel lado, pero ¿cómo le pudiera hacer? Y también es uno de los objetivos de este podcast, Rafa, porque yo creo que algo importante para poder cruzar a ese lado es poder llenarnos de conocimiento, ¿no? Sí, Elevar nuestra autoestima, porque a veces cosas que nos detienen para aventarnos a emprender un proyecto o un negocio es el miedo, o a veces el creer que necesitamos grandes cantidades de dinero para poder empezar, para poder comenzar. Pero más sin embargo, existen muchas maneras de poder empezar a emprender de ese tipo de negocios sin inversiones que sean muy altas. Por ejemplo, ¿tú conoces algún proyecto, Rafa, que nos pudiera ayudar a brincar a ese lado del cuadrante? bueno, dentro de su libro, Robert Kiyosaki habla mucho sobre, él da mucho la recomendación, él dice, no dejes tu empleo, no, o sea, casi te está diciendo, no te vuelvas loco y tires lo que estás haciendo, no. Haz algo que poco a poco en tu tiempo libre, o sea, tú trabajas de 8 a 3, digámoslo así de esa manera, de 8 a 3 de la tarde, saliendo de ahí unas 3 o 4 horas más, empieces a trabajar eso, algo que te guste hacer, algo que te deje dinero y que poco a poco puedas ir consiguiendo más ingresos hasta que puedas sustituir tu empleo. Es lo que él recomienda hacer. Hay muchas maneras, ¿verdad, Eric? Hay, por ejemplo, personas que empiezan, hablemos de la construcción, personas que ya se aprendieron el trabajo y por su cuenta empiezan a tomar trabajos. Y durante las tardes se van a trabajar, igual, por ejemplo, los que cortan la yarda, los yarderos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Pero hay una que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, Eric, y por el cual yo empecé todo del crecimiento, del aprendizaje, lo que vienen siendo las redes de mercadeo. No sé si habías escuchado hablar de ellas. Sí, claro, Rafa, algo que también se le conoce en inglés como el network marketing, que es un tipo de negocios o proyectos que se puede desarrollar para cuando nos encontramos en una situación donde creemos que no tenemos grandes cantidades para invertir, para comenzar un proyecto, que a lo mejor no tenemos suficiente conocimiento sobre cómo desarrollar un negocio, porque obviamente desarrollar un negocio conlleva cierto conocimiento, poner ciertas habilidades en práctica. Entonces, este proyecto también lo conozco muy bien, Rafa, y es una industria que yo le recomiendo bastante a las personas, que es una forma donde pueden empezar a emprender algo en el tiempo muerto, como se le conoce, en el tiempo libre, Mm. que, que muchas veces ese tiempo a veces lo malgastamos, Rafa. A veces de repente regresamos a nuestro trabajo, llegamos a casa, empezamos a estar en las redes sociales, en el TikTok, en cosas que a veces no nos traen gran valor. Entonces, ese tiempo que a veces lo malgastamos, lo podemos utilizar de una forma productiva y quizás desarrollar algún proyecto de redes de mercadeo o network marketing. Sí, cierto, Eric. Fíjate que Robert Kiyosaki habla también de este tipo de negocios. Él dice que ese tipo de negocios es una buena opción para alguien que no tenga la capacidad monetaria. O sea, una cosa que me gusta mucho de este autor, de este escritor, es que es una persona que yo considero sincera. ¿Por qué? Porque dentro de sus libros te dice, yo no utilicé nunca este tipo de negocios y no pienso utilizarlo porque no es algo que a mí me guste. A mí me gustan las bienes raíces. Supongo yo que por las cantidades de dinero que él ha podido lograr, ¿verdad? Porque pues, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, para poder tú hacerte de varias casas y rentarlas se necesita muchísimo dinero.
Por eso es que él te dice, o sea, yo te recomiendo que inicies este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque de entrada no es muy peligroso que tú puedas perder tus inversiones y que las inversiones son muy bajas. Es lo que él dice, no es lo mismo, por ejemplo, a comprar una casa, a comprar un set de inicio, como normalmente este tipo de compañías lo hacen, ¿verdad? Te dan un set de inicio a un costo bajo, tú conoces ya sea un servicio o un producto que es lo que ellos están ofreciendo y tú se lo ofreces a más personas. De ahí es donde empieza todo esto, lo de las redes de mercadeo, ¿verdad? Él recomienda mucho que tú lo inicies de esta manera, pero hay algo muy importante, o sea, algo que a mí, cuando yo leí el libro, me llamó muchísimo la atención. Los que ya hemos entrado dentro de este tipo de compañías, sabemos que la mayoría de ellas en su totalidad tienes tú que hacer ventas, ¿cierto? Tú tienes que buscar clientes, ofrecerles algún producto, ofrecerles algún servicio, algo que ellos necesiten, ¿cierto? Pero Robert Kiyosaki dice que para que tú escojas una, tienes que escoger una que se enfoque principalmente en tu crecimiento, en tu desarrollo como persona. ¿Por qué? Porque él dice que la mayoría de las personas que inician este tipo de negocios las abandonan rápidamente porque no pueden aceptar un rechazo o tienen miedo a ser rechazados. Es donde hace el hincapié. Por eso él sugiere muchísimo que si tú vas a iniciar este tipo de negocios, busques una en el cual tengan algún tipo de sistema de educación en el cual te desarrollen eso, aparte am, de otras áreas que te pueden desarrollar. Eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Eric. No sé qué opinas tú. Cierto, Rafa, pues eso es súper esencial en este tipo de proyectos, de que incluso él en su libro lo denomina como la escuela de negocios. Es una buena oportunidad para emprender, aprender a hacer negocios. Incluso pienso yo que ese tipo de negocios también te llevan a que eventualmente puedas también desarrollar o hacer negocios de otro tipo o en otras industrias, pero el conocimiento que aprendes en ese tipo de proyectos, pues te ayuda bastante para que cuando ya emprendas los otros proyectos o los otros negocios que a lo mejor ya requieren inversiones mucho más grandes, pues ya tu riesgo disminuye porque tu capacidad se ha elevado, tu conocimiento, ya conoces mejor cómo administrar un negocio, ya conoces cómo cuidar también de tu dinero, ya conoces también cómo vender, porque para cualquier tipo de negocio es súper esencial saber cómo vender. Entonces es lo interesante de ese tipo de proyectos. Ah, y que incluso haz algo de lo que también vamos a estar hablando en un próximo capítulo, Rafa, sobre la importancia del desarrollo personal, porque eso es también súper esencial para poder tener éxito en cualquier proyecto, tanto en este tipo de industria como en cualquier otra industria diferente. Muy cierto, Eric. Realmente la mayoría de de los fracasos que uno tiene como ser humano es por falta de información. Por ejemplo, si ah, llamémosle un puente se cae, es porque la persona que lo diseñó le faltó medir algo o le faltó tomar en cuenta algo, tal vez el aire, tal vez el peso de los camiones o de los carros que pasan. Es falta de información. Todo fracaso viene siendo por eso, por la falta de información. Y eso justamente, como tú dices, es algo que vamos a estar hablando más adelante en nuestros podcasts. Por ahí ya tenemos otros dos temas preparados, lo que viene siendo el crecimiento personal y por qué no, Eri, extender un poco más lo que viene siendo el tema de lo del network marketing, ¿verdad? Ahí ya podemos hablar un poco más específico sobre, por ejemplo, qué tipos de compañías existen, cuáles te ofrecen sistemas educativos, cuáles no, las ventajas, las desventajas o su programa de negocio, de verdad, su forma de pago tal vez. Y pues bueno,
pienso yo que ahí tenemos ya varios temas para poder hablar largo y tendido, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. ¿Qué te parece, Eric, si ya vamos terminando este podcast? Claro que sí, Rafa. Pues para ir concluyendo, Rafa, vamos a dejar ahí abierta la pregunta para las personas que nos den su opinión. ¿Qué consideran para ellos que sea mejor, el empleo, o más bien para ellos qué es mejor? Porque ninguno es más bueno que el otro, pero para ustedes, déjenos ahí en los comentarios qué consideran que es mejor para ustedes. Y díganos el por qué también. Queremos saber el por qué consideran que es mejor para ustedes, el empleo o el emprendimiento. Claro que sí, Eric. Y como ya les había comentado desde el primer podcast, me gustaría contarles una historia. Cada que tengamos nosotros una sesión de estas, me gusta contar alguna historia que pueda ampliar un poco más nuestra visión sobre lo que estamos hablando, ¿verdad, Eric? Entonces, si me permites, voy a empezar con esta historia. ¿Qué te parece? Dale, Rafa, Bueno, cuéntanos esa historia. vamos a aterrizarlo un poco entre las diferencias entre el empleo y el emprendimiento, ¿verdad? Ok, en un pueblo tenían un problema. Este problema era que tenían un río a lo lejos del pueblo y necesitaban traer agua de ese río al pozo que se encontraba en medio del pueblo para que las personas pudieran de allí tomar esta agua, ¿verdad? Se juntaron las personas de allí y le dieron el contrato a dos personas de una edad aproximada de unos 20 a 25 años para que se encargaran de traer el agua desde el río hacia el pozo. ¿Qué fue lo que sucedió? Uno de ellos tomó 2 cubetas y empezó todos los días a acarrear el agua. Se las ponía en un palo por acá colgando y traía las cubetas y las traía desde el río. Iba caminando para allá y regresaba, vaciaba las cubetas nuevamente. Ese era su trabajo, ¿verdad? Su trabajo era estar acarreando el agua. ¿Qué fue lo que hizo el otro? Se fue del pueblo. Nadie entiende por qué se fue. Muchos pensaron que pues había escapado, que al no tener otra idea mejor que la de estar acarreando con cubetas el agua, prefirió no sentirse avergonzado y salir de allí, ¿verdad? Pasó el tiempo y este hombre empezó a acarrear más y más agua. Tuvo su familia, tuvo a su esposa, tuvieron un par de hijos. El tiempo avanzó. Pasaron alrededor de unos 10 años y este hombre, ya un poco más cansado, podía cada vez hacer menos viajes de agua, ¿cierto? En eso llega el otro hombre que se había desaparecido. Cuando llega al pueblo, la gente le empieza a preguntar que qué era lo que había hecho. Entonces él comenta que se había ido a investigar tecnologías. ¿Cómo es esto? Sí, mira, yo salí a las ciudades a investigar cómo es que ellos transportaban el agua y descubrí algo muy interesante. Empezó a construir tuberías, tubería de agua y bombas hidráulicas. Cuando él terminó de construir estas tuberías, empezó a caer el agua al pozo, ¿verdad? La gente quedó muy sorprendida de ver las cantidades de agua que estaba llegando y lo limpia que estaba el agua. Entonces, los que estaban acostumbrados a tratar con la persona de las cubetas le dijeron a él que por qué su agua estaba más sucia y la del otro más limpia, que tenía que hacer algo. Este hombre decidió ponerle tapas a las cubetas para evitar que la tierra entrara y siguió acarreando las cubetas, pero era impresionante la cantidad de agua que la tubería trasladaba a comparación de lo que hacía él. Entonces tuvo una idea, mandar a su hijo a que investigara todo este tipo de tecnología para que la trayera y él poder competir, ¿verdad? Pero por cuestiones de la vida, el hijo nunca regresó. Tal vez se casó en la ciudad, nunca regresó. Y el señor, este hombre de las cubetas, terminó viejo, terminó cansado y pues acabado, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Normalmente uno pone todo su esfuerzo en trabajar tu día a día y obtienes una recompensa. Pero si tú nunca te has
parado un segundo a pensar cómo es tu vejez, puedes terminar como este hombre, ¿verdad? Era lo que comentaba hace rato. La mayoría de los problemas que uno tiene es por falta de información. Ahora pregunto y les pregunto yo a todos los escuchas, ahora que tú has escuchado que existen más formas de ganar dinero que no sea a través de vender tu tiempo, ¿te animarías a emprender algo diferente? ¿Tú qué opinas, Eric? Pienso que con la información también que vamos a ir compartiendo nosotros, yo creo que la gente más poco a poco se va a ir animando más a tomar esa opción, Rafa. Y yo creo que también aquí viene un tema que podemos tratar en otro podcast, ¿no? El no depender de una sola fuente de ingreso, Rafa. Cierto. Porque imagínate, si dependemos de una sola fuente de ingreso y en la pandemia nos trajo una gran lección a muchos. Fíjate, muchos especialmente que trabajaban en área restaurantera, que especialmente acá en los Estados Unidos, era uno de los trabajos más seguros, ¿no? Que a pesar de que lloviera, a pesar de que hubiera tormentas afuera, ellos siempre estaban trabajando, porque estaban trabajando adentro. Comida es algo que siempre se consume. Más sin embargo, ahora que vino la pandemia, muchas personas perdieron sus empleos, perdían su principal fuente de ingreso. Entonces, ahí es donde también nosotros, o por alguna forma, queremos incitarlos a que consideren la parte del emprendimiento también. Pueden comenzar como una fuente adicional que eventualmente se pueda convertir en su fuente principal también. La fuente principal y que supere o duplique lo que se genera o lo que generan actualmente en su empleo. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este podcast y los queremos invitar para que nos dejen ahí en la cajita de comentarios qué consideran que es mejor para ustedes, obtener el éxito a través de un empleo o a través de un emprendimiento, y déjenos saber el por qué. Su opinión es bien importante para nosotros. Y recuerden, nadie está en lo incorrecto. Aquí estamos todos para aprender. Así es que siéntense con esa libertad de darnos su opinión. Cierto, muy cierto, Eric. Sí, compartan también con todos sus amigos para que les podamos ayudar un poco a aprender más sobre este tema, ¿verdad? Y escuchar todas sus opiniones. Si sienten que a alguien le puede servir esto, compartan, denle la campanita. Ya saben ustedes todo lo que viene, ¿verdad? Y recuerden, este espacio es el Templo para el Conocimiento, Donde lo único que sabemos es que no sabemos nada. justamente lo necesario para iniciar tu crecimiento personal. Hasta la próxima. Nos vemos.